Vamos a comenzar entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a hacer oración. Querido Señor Dios, pedimos que bendigas esta clase, aunque hay solamente un estudiante asistiendo y otro observando, pero aún así, para ti, cada persona es importante. Jesús vivió una vida perfecta por cada uno y también pagó el castigo por cada uno y ama a cada uno. Entonces, pido, Señor, que nos des un buen provecho de esta clase y que otros estudiantes también que han mostrado interés, por ejemplo, Judith, uh, y otros podrían unirse a la clase pronto. Pero si no, que tengamos un buen provecho de todas maneras. Todo lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, si recuerdan, Clementina, habíamos hecho asignaciones la última vez, claro, era ya el último lunes pasado, y una de las Ujú. asignaciones era memorizar dos versículos bíblicos. Uno era Romanos 3:20 y el otro Romanos 1:16 al 17. ¿Ha podido 7. memorizar esos versículos? A ver, intentaré. Bien. Bueno, a ver, Romanos 3:20. Ajá. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Muy bien. Ese es La Romanos última 3. parte es muy importante de ese versículo. Ah, claro, por lo que dice justificado delante de él. Sí, después de eso hay otra frase que realmente es la frase clave ah, para Ah, de las obras. porque por medio de la ley. Porque de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Sí, pero lo que sigue, porque por medio de la ley es el, Por medio de la ley. sí, es el conocimiento del pecado. Es la última parte del versículo y eso era la parte más clave para nuestra lección. Bien, y Mm, después Romanos 1:16 y 17. allá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, todo aquel que cree, al judío primeramente y también para el griego. Y 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Muy bien hecho. Después, recuerda, no sé si ha visto la charla en el grupo de WhatsApp. Pero yo había hecho la pregunta ahí en ese grupo que en base a estos dos versículos, ¿cuál es el propósito principal de la ley de Dios y cuál es el propósito del Evangelio? Primero, ¿cuál es el propósito principal de la ley de Dios? ¿Cuál es el propósito principal de la ley? Sí, y eso se ve en Romanos 3:20. A ver. Mm, que, a ver, La última parte, que la las parte, leyes, adelante. que la ley se hizo para cumplirlos, para obedecerlas. Pero ¿ha funcionado ese propósito? ¿Alguien ha cumplido la ley? No, No, entonces no ha cumplido su propósito. La última parte del Romanos 3:20, solo la parte Jesús que yo lo leí, cumplió. da la respuesta. La última parte de Romanos 3:20, 3:20, sí. La última frase. en donde dice que será justificado delante de él. No, ¿Eso? la parte después de eso. Hay otra parte del Romanos 3:20. En Romanos 3:20, a ver, porque eso es lo único que recuerdo. Ah, De ya. repente no lo O si quiere buscarlo, leí está bien. completo o qué. Sí, tendré que buscarlo. Está bien, puede, adelante. A ver,
Ya, hija. ¿A dónde vas? Ah, ya. 3:20, ¿verdad? Sí. 3. La última parte. O puede leerlo todo, pero No, 3:20. A ver, vamos a ver qué dice. 18, 19, 20. 20, 20. Ella dice, que bajo el juicio de Dios, no, ya que porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ahí está. ¿Cuál es el propósito Ay, de ya la no, ley no me lo principal aprendí todo. según ese Me comí esa principio? parte. Cuando dice Ah, ya, ahora sí, claro. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, que por intermedio de la palabra del Señor vemos nuestros pecados. por medio de esa parte, hay Claro. dos mensajes principales en la palabra de Dios. Uno se llama ley, el otro se llama evangelio. El propósito de la ley Ujú. es el de mostrarnos nuestros pecados y eso es lo que muchos tienen Nuestros confuso. pecados. Piensan que por la ley No, vamos a salvarnos, vamos a ponernos bien con Dios, vamos no. a ganar su favor. La ley simplemente hay que No. guardarla, como usted había dicho al principio, pero no. Claro. Cuando examinamos nuestra vida, después de ver la ley, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Uy, eso no he hecho perfectamente como Dios manda. Y así Claro. es que la ley nos muestra que somos pecadores y pecadores en Así es. necesidad de salvación, pero la ley misma no nos salva. Bueno, ¿cuál No. es el propósito entonces del Evangelio? Eso se ve en Del Romanos Evangelio. 1, sobre todo 1:16. 1:16. Ajá. Romanos 1:16. A ver. Ya estoy con la Biblia, entonces veré de la Biblia. Ah, Ah, 1:16. Acá está. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, allá. Que entonces, todo el Evangelio es para salvación, es una eso, esperanza que sí, la tenemos. ley es para mostrarnos nuestro pecado. El Evangelio es Ujú. el mensaje que nos da la Sí, salvación. ¿verdad? Nos muestra todo lo que Claro. Jesús hizo por nosotros, tanto en su vida Nosotros, como en su muerte, para ganarnos la salvación. Por eso se salvación. llama Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir la palabra Evangelio? La verdad no. Significa buenas noticias. ¿Sí? Es Ah, un ya. mensaje muy agradable, muy bueno, porque nos muestra en base a que Dios nos da su favor y es en base a todo lo que Jesús hizo por Hizo por nosotros. nosotros. Muy bien. La otra parte de la asignación era eh, Mm. aprender las 4 preguntas que hay en la sección del estudio llamado consolidar. Recuerda cuáles son las cuatro preguntas cuando hacemos consolidar es la tercera parte de todo estudio. Tenemos el Ya. captar, contar y después hay consolidar. Contar, En parte consolidar. consolidar hay 4 preguntas Mm. que vamos a hacer. ¿Recuerda cuáles son? Eso de ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Algo así? Sí, no. No. ¿O Esto no? también habíamos ¿O colocado. qué? Ah, ¿o de qué se trata la historia? ¿Algo Eso. así? Sí, ¿de qué se trata la historia? Es la primera pregunta. La segunda, ¿Qué me hace sentir triste? muy bien, o sea, ¿cómo la ¿Qué me historia? hace sentir feliz? ¿Algo así? Bien, la tercera. ¿Y la última? ¿Qué me enseña a pedir y a hacer? Creo. Ajá, muy bien. ¿Sí? Esas son las 4 preguntas de esa sección. Bien, también parte de la Ya. asignación, y siempre va a ser parte de la asignación o la tarea para la próxima vez, es buscar oportunidades para usar este método de captar, contar, consolidar, Contar. Mm. para enseñar
a otros. A otros. ¿Usted ha podido hacer eso con algún grupo, con sus hijos, con un compañero o compañera? No, la verdad no. No. Ah, ya. No. Bueno, eso siempre va a ser parte. Estamos aprendiendo ese método de enseñar para que las personas, Mm, los estudiantes, puedan usar el método para mm, enseñar a otros. Entonces, siempre eso va a ser parte de la tarea. Bien. ya, ¿Alguna pregunta hasta aquí? está bien. Bueno, entonces usted dijo que sí pudo ver el video para esta lección. Sí, Era el video que presentó la historia del hombre rico y el pobre Lázaro. pobre. Sí. Entonces, hay una pregunta con respecto a esa parábola. ¿Qué opina? ¿El rico y Lázaro es una parábola o es una historia verdadera? Pues casi dije que era parábola, pero es para el estudiante ver. No es una historia Una historia verdadera. verdadera. Bien, ¿y qué le hace Sí. pensar así? Porque actualmente también existen los ricos y los pobres. Y en Sí, esa eso, época eso supongo sí que es también verdad que hubo. exigen los Ujú. ricos y los pobres. ¿Algún otro motivo para pensar que es una historia real y no una parábola? Que actualmente también sucede lo mismo que, a ver, no ignoramos la palabra del Señor, Ah, ya, ¿no? sí, eso sí pasa mucho. Lo cual, pero no Pasa quiere que, decir que no, esa historia fue realmente una historia, algo que realmente sucedió. Aunque sí, las personas o van al cielo o van al infierno, eso sí sucede. ajá, Pero había un verdadero Lázaro y un verdadero hombre rico. mm, Puede ser, o sea, no, la verdad. eh, Claro, aquí puede estamos, ser como usted dice. ya sé, aquí estamos haciendo el captar, haciendo esta pregunta. Si es para, Ujú. haciendo la pregunta si esto es una parábola o una historia de la vida real. Y realmente la Biblia no contesta. Hay elementos que hacen Claro, de parecer que es repente una, usaron esa historia para nosotros aprender, ¿no? sí, Darnos el mensaje. sí. Lo importante es eso, cuál es la aplicación para nuestra vida. Um, pero hice esta pregunta para captar la atención, o sea, estamos en esa parte de la lección, Mm, el de captar y sí, tratar de hacer un debate sobre algo que quizás no es absolutamente claro, a veces es una manera de captar la atención de las personas y por eso hice esa pregunta, que finalmente cualquier respuesta está bien. Ahí va llegando Judith. Hola Judith, ¿cómo está Judith? ¿Cómo está? Qué bien que ha podido. Buenas noches, bien, profe. Ah, ya. Buenas noches, bien. Hola Judith, sí, estamos bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bien. Pues ya hemos comenzado, hicimos la primera parte, y ya hemos hecho la pregunta para captar y ahora vamos a seguir con la próxima parte que es contar la historia. Ya, pues ya vieron el video. Judith, ¿también usted pudo ver el video de la lección 3? ¿Sí? Ajá. Ah, bien. Entonces, ya vamos aún así a hacer la parte que se llama contar, que es leer o repetir o que alguien cuente la historia ah, de nuevo. ¿Alguno de ustedes quiere contar la historia en sus propias palabras? No hay necesidad porque si no podemos leerlo en la Biblia, pero si desean, alguien podría simplemente contar la historia del hombre rico y pobre Lázaro en sus propias palabras. ¿Alguien desea hacerlo? Parece que no hay voluntaria, entonces vamos a leerlo juntos y eso va a servir para el contar en la Reina Valera 60. Todos están viendo ya en su pantalla.
donde dice el rico y Lázaro. Sí. Muy bien. Ajá. Judith, ¿quiere comenzar a leer? ¿Sí? Adelante. Ok. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Siga aquí. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y todavía tiene el sitio, todavía lo puede ver. Judith, ¿está todavía? Si no, a Clementina. Y refresque mi lengua porque estoy Muy atormentado bien. en esta llama. Siga. Dígame. Bueno, Clementina, siga del versículo 25, desde aquí. Ya. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es el consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Muy bien. Hasta ahí la historia. Ya hemos hecho la parte de contar. Ya vamos a la parte considerar. ¿Cuál versículo de esta historia más le llamó la atención? ¿Y por qué? Para comenzar. La parte donde el rico le dice que se preocupa por sus 5 hermanos, Ok. porque él no quisiera que sus hermanos pasaran lo que él está pasando, ¿no? Ajá. ¿Y cuál fue la Entonces respuesta de Abraham cuando él pidió eso? le dice que él tiene a los profetas. Sí, y esa es la parte finalmente más importante de este estudio. Sí, muestra que hay solo dos destinos después de la muerte, o el cielo o el infierno, pero lo más importante Claro, es la fuente de testimonio y de la verdad para indicarnos en base a qué podemos ir al cielo. Y es la ley de los sí. profetas que tienen. Si queremos saber cómo evitar el infierno ¿A y dónde? llegar al cielo, entonces Claro, necesitamos consultar las escrituras. claro.
Muy bien. Entonces vamos a evaluar también la siguiente frase, que creo que está ahí en la pantalla. Y es esto. Jesús nos deja en claro que los ricos se van al infierno y los pobres van al cielo en esta historia. No, ¿Por qué dice no, así? porque ahí en la historia dice que Abraham era rico. Ah, también muy bien. También Abraham era rico. ¿Y a dónde fue Abraham? Y aún lo vemos en esta Al historia. cielo. Él fue al cielo. Entonces, uno va al cielo o al infierno Ajá. no por ser rico o No, pobre. claro, Entonces, ¿por qué van unos al cielo entonces? porque simplemente no obedecemos la palabra del Señor, pues no cumplimos, Ah, eso es no verdad, leemos la Biblia. pero ¿por qué van al cielo algunos? Aunque no lo merecen. Abraham Ah, pues no lo mereció, vimos la sí, semana pero pasada. Adelante. Jesús ya hizo eso por nosotros. Muy bien. Jesús hizo todo por nosotros, pero eso es verdad para todos, porque algunos llegan al cielo y otros no. No logro escucharlo. Si desean, pueden buscar Marcos 16:16. Marcos 16:16, para ver por qué van unos al cielo y otros al infierno. A ver, Ahí está en el a chat. la Biblia tengo que ir. Eso sí. Está en esta. Allá dice, Jesús nos deja en claro que los ricos se van al infierno y los pobres al cielo. Sí, pero Pero eso ya lo vimos, creo. estamos evaluando eso, ¿no? Y es falso, ¿verdad? Pero entonces la pregunta Ah, es, ya, ¿por qué es que claro. unos van al cielo y otros al infierno? Voy a mostrar el versículo que acabo de mencionar. Entonces, ya lo ven. Eso es Marcos 16:16. ¿Qué dice? Marcos. Ya lo tengo en la Ah, pantalla. ya. Ah, ya. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Entonces, sí, Jesús ganó la salvación para todos, pero solo algunos Claro, van a ir al ajá. cielo y son los que han Que obedecido a Creen. Dios. ¿Cómo? han obedecido al Señor y se han Eso bautizado y todo lo dice este demás. versículo, que los que obedecieron, ¿qué dice? El creyente dice. Ah, sí, los que creen en Jesús. Y sabemos que Ujú. los que creen en Jesús es por obra del Espíritu Santo, como yo voy a mostrar Claro. ahora. ¿Cómo es que llegamos a tener fe? ¿Qué dice este Por versículo? intermedio de Jesús. Ahí lo tengo. Ah, ya. La fe nos pone el Espíritu. Sí, la fe nos pone el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Por el Espíritu Santo. Santo. Exactamente. Bien, ya volviendo a la pantalla. Entonces, sabemos que los que van al cielo es porque por obra del Espíritu Santo creen que Jesús es su Salvador, que Jesús ha hecho todos. Y los que van al infierno, ¿por qué sería? El que no Porque cree, no creen a la palabra. porque no han No cree creído, en la palabra del porque Señor. rechazaron lo que la palabra de Dios dice. Exactamente. Muy bien. Ya vamos a ir a consolidar. Y la primera pregunta en esa sección es, como siempre, y ya Clementina ha indicado cuáles son vamos a repasar, cuáles son las 4 preguntas que vamos a hacer siempre en esta parte del estudio. Ah, eso que dije, ¿de qué se trata la historia? Esa es la primera. Segunda, ¿Qué nos hace sentir tristes muy bien. y qué nos hace sentir felices? Ajá. Y la última, ¿Qué nos enseña a pedir y a hacer? Esta muy bien. historia. Entonces, eso vamos a hacer con respecto a esta historia ahora.
Eh, ¿De qué se trata esta historia? ¿Cuál es el punto principal de esta historia del hombre rico y el pobre Lázaro? Que uno va al cielo y el otro va al infierno. Sí, él muestra que sí, esos son los únicos destinos, pero el último versículo del texto que habíamos leído muestra la verdadera importancia, o sea, el punto de la parábola. El versículo 31. ¿Quién recuerda que dice el versículo 31 de la historia del hombre rico y el pobre Lázaro? Mas Abraham le dijo, si no oyen, Oyeron a los profetas y a Abraham y a Moisés. tampoco se persuadirán, aunque Si algunos... alguien se levanta, se levanta. Exactamente. Ese es el punto principal. O sea, es la escritura que muestra cuáles son los destinos finales del hombre, o el cielo y el infierno. Algunas iglesias tratan de enseñar que hay otros destinos, o purgatorio, o Ah, como sí, limbo, pero no, la Biblia solo da dos, o el cielo dos, sí. o el infierno. Pero O el también infierno. es la escritura la que nos ayuda a ver cómo es que el hombre puede llegar al cielo y cómo es que y por qué si los que van al infierno, por qué sería. Y es los que van al cielo son los que por obra del Espíritu Santo a través de la palabra creen que Jesús es su único Salvador y que Jesús es el que ha ganado el cielo para ellos. Jesús es el que ha ganado el favor de Dios. Y creyendo eso pueden ir al cielo. Rechazando eso, tendrán que ir al infierno. Bueno, esa es la Infierno. primera pregunta de qué se trata la historia. Ya vamos a ir a la segunda pregunta y ahí lo tienen también en la pantalla. ¿Qué me hace sentir triste? Y como hemos visto en las otras lecciones, esto tiene que ver cómo es que esta historia me muestra mi pecado. Y otra vez, el punto principal está en la última parte que dice, si no oyen a Moisés y los profetas, no se persuadirán aun si alguien se levantara de entre los muertos. Entonces, ¿cómo me muestra eso mi pecado? ¿Cómo soy como los hermanos del hombre rico? Ah, porque ellos no conocen la palabra, pues. ¿Y por qué sería? Porque la palabra estaba disponible también para ellos. Porque a veces no tenemos interés. Eso no era importante, no había dado importancia o Para prioridad ellos, claro, al no estudio de era la eso. palabra de Dios. Entonces, eso también Para a veces somos así también nosotros, ¿verdad? Que no damos al sí, claro estudio que de sí, la Biblia la importancia que merece, que debería, viendo que claro, nos ayuda para tener vida eterna. eterna. A veces, ¿dónde está nuestro enfoque principal? ¿Está en el cielo o aquí en la tierra? La mayoría de veces está más enfocada en la tierra que en el cielo. Sí, Sí, muchas veces, sí. Y vemos eso también en las oraciones que la mayoría hacen. La gran mayoría de las oraciones son para que Dios nos ayude con algo aquí en la tierra. provea. Y Mm, cuando Jesús ha mostrado una oración Sí, ejemplar, y en esa oración, la mayoría de las peticiones eran para cosas espirituales, como el perdón de los pecados, que el nombre de Dios sea glorificado, etcétera, que nos libre del mal. Solo del una mal, para no petición caer en tiene que ver tentaciones. con lo terrenal y eso es el pan de cada día, dánoslo hoy. Pero aunque tenemos esa oración ejemplar, la gran mayoría lo invierte y la gran mayoría de sus peticiones son para ayudas o beneficios terrenales, cuando lo mejor sería seguir el ejemplo del Padre nuestro y pedir más por los asuntos lo espirituales. Por ejemplo, ¿cuáles? Por- aunque ya vamos a repasar eso más adelante también, pero ¿cuáles son cosas espirituales por las cuales podemos
podríamos pedir que muchas que veces no lo hacemos. podamos interpretar su palabra, ¿no? O sea, Para que el poder Espíritu Santo discernir. nos dé entendimiento de lo que realmente está diciendo. Ok. Claro, Ujú. ¿Y qué es lo que más necesitamos para poder ir al cielo? la palabra, Y que la palabra, entender, por la palabra del Espíritu Santo nos dé sabiduría, fe en Cristo. Sí, la verdadera claro, la fe en sabiduría es Cristo. confiar en Él, sí, exactamente. Sí, Entonces, sería eso muy es lo que bueno falta. en nuestras oraciones pedir que Él por la palabra nos fortalezca en la fe. Claro, vamos a ya Claro. repasar eso más adelante también. Otra cosa, pues viendo que solo hay dos destinos, el cielo o el infierno, la gran mayoría de las personas realmente van rumbo a cuál de esos destinos. Al infierno, la mayoría. Van rumbo al infierno y eso queremos nosotros. Puede ser que aún nuestros familiares están en camino a esa tormenta del infierno. Entonces, Ujú. ¿cómo más, dónde más hay falta en nosotros viendo que ellos necesitan escuchar este mensaje? Que no compartimos. Exactamente. A veces no compartimos en todas las oportunidades que Dios nos da para que otros puedan oír el mensaje y por Espíritu Santo creerlo y así poder ir al cielo en lugar de ir a la tormenta del infierno. Entonces sí, si comparamos lo que Dios dice en esta historia con nuestra vida, vemos mucho pecado y eso nos hace sentir tristes, ¿verdad? Triste. ¿Viste? Muy bien. Sí. Ahora entonces, ¿qué es lo que nos puede poner felices? ¿O qué solución de mi problema de pecado me da esta historia? Lo que nos pone más felices es que sabemos que Jesús hizo el trabajo por nosotros y que tenemos ah, la salvación por Él. Muy bien. Sí, por lo que Jesús hizo, no tendremos que ir al cielo. Creyendo en lo que Él hizo, tenemos la puerta del cielo abierta gratuitamente para nosotros y eso da mucho consuelo. ¿Qué otros consuelos podremos encontrar en esta historia? Que si podemos compartir con los demás, ellos también alcanzarán la vida eterna. Muy bien, eso es como fruto de la fe, eso es algo que nos hace felices ahora sabiendo que nuestro pecado de no hacerlo tan completamente ha sido perdonado por Jesús. Sí, eso nos motiva a desear y encontrar alegría hasta en compartir el mensaje con otros. También nos consuela saber que la Biblia, es decir, Moisés y los profetas, es todo lo que necesitamos para tener la fe en Jesús, que necesitamos para ir al cielo. Así es. No necesitamos tener una experiencia extraordinaria, una visión, un sueño, un milagro, etcétera. Y eso también en video nos Solamente la mostraba. Biblia. Solamente la palabra de Dios es lo único que necesitamos. Es suficiente en todo sentido para que podamos ir al cielo al terminar esta vida. Muy bien, ya vamos a avanzar uno más. Ya vimos esto, ya no avancé a tiempo. Ahora, la última parte de consolidar es esta parte que nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Bueno, que, que prediquemos más su palabra para que las personas no vayan al infierno y entiendan que hay un cielo y hay un infierno y que ellos pueden ir al infierno si no creen a la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, muy bueno pedir a Él que nos ayude a compartir este mensaje a otros para que no tengan que ir al infierno. Eso es algo muy bueno que podemos pedir después de
aprender esta historia. Otras cosas que podemos pedir que Dios nos ayude a hacer habiendo visto esta historia. Dios nos ayude. ¿Alguien? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder ir al cielo? Solamente la palabra. Sí, ¿y qué necesitamos? Que el Espíritu Santo obre en nosotros por medio de la palabra. Sí. Porque solamente por ese medio podemos llegar al cielo. Sí, pero necesitamos algo Todo lo que necesitamos digamos, algo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que necesitamos tener en el corazón? la fe. Fe en Cristo, exactamente. Entonces, ¿qué sería bueno pedir a Dios habiendo visto esta historia? Fe. Sí, que nos dé más fe, sí, que nos fortalezca en la fe. Sí, porque ya nos ha dado fe, pero sería bueno pedir que nos fortalezca en esa fe. Bien, hasta ahí esa parte de la historia. Ya vamos a ir a otra sección de esta lección. Vamos a ir profundizando más cada parte de una lección que podemos usar para enseñar a otros. Ya hoy vamos a gastar un poco de tiempo analizando un poco más la primera parte de una lección que se llama captar. Ya ven algunas de las cosas involucradas en captar frente a ustedes en la pantalla. El propósito de captar de esta sección de la lección es captar la atención de la gente. Y lo mejor es que sea con algo interesante, ¿no? Porque esto va a ser el gancho o el anzuelo que llama la atención de los estudiantes. Y esto se usa para introducir el tema del día. Necesitamos hacer que los estudiantes estén claros que lo que les va a decir es algo importante, algo que quieren y necesitan saber. Y hay cosas para tomar en cuenta cuando estamos tratando de captar la atención del estudiante. Lo mejor sería que sea con algo sencillo y directo, pero es mejor que no sea algo que se pueda contestar con un simple sí o no también. Debe ser algo que llama la atención de los estudiantes, de los que van a escuchar la historia que usted va a contar. Es importante que también que conozcamos a los estudiantes, de dónde son, qué intereses tienen, qué edad tienen, algo que llame la atención a un adulto que tal vez no vaya a llamar la atención de los niños. Entonces vamos a usar el captar también conforme a la edad y de los conocimientos de los que van a ser los estudiantes. Eh, Finalmente dice, el captar no tiene que ser algo de la Biblia, pero sí debe dirigir nuestra atención hacia la Biblia, o sea, la palabra de Dios. Próxima parte. Ideas para el captar. Algo de las últimas noticias puede ser algo que capte la atención. Puede mostrar a los estudiantes una imagen, un video o un artículo del periódico, por ejemplo, de una revista que podría llamar su atención. También puede ser un dicho común de la cultura.
un ejemplo Jesús usó cuando él dijo, has oído hablar, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, él usó algo que todo el mundo había escuchado de la cultura, pero luego él ya dio algo diferente con respecto a eso, diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces, pero comenzó con un dicho que todo el mundo conocía y así llamó la atención de sus oyentes. Próxima parte, vamos a ver unos ejemplos. Pueden hacerles una pregunta, una situación controversial para que tengan un mini debate. Por ejemplo, si el tema del día es dinero, puede preguntarles si un cristiano gana la lotería, ¿sería una bendición o una maldición? Entonces, eso sería una pregunta que podría llamar su atención. Ya pueden darle a los estudiantes unos minutos para que debaten sobre ese asunto. Otras cosas con respecto a lo de captar. Puede usar una anécdota que los hagan pensar en el tema del día, o sea, una pequeña historia que les ayude a enfocar su atención en el tema. Puede ser una dinámica de grupo, algo divertido, algo que les ponen activos, algo que pueden hacer. Quizás un pequeño drama, un drama para el grupo. Bien. También sirve una estadística increíble. Un ejemplo de eso sería preguntarles cuál es la población del mundo. Son más o menos 7,000 millones de personas en este año. Y luego preguntar cuántos de esos 7,000 millones son cristianos. Y puede hacer esa pregunta porque en un sentido puede parecer que son muchos, pero por otro lado vamos a ver que la mayoría no lo son. Entonces, eso puede servir para llevarlos a ver que el Evangelio es poderoso en un lado porque son muchos, pero a la vez, viendo que la mayoría no son cristianos, hay muchas oportunidades para evangelizar. Entonces, preguntas como esas pueden llamar la atención de los oyentes o los estudiantes. También puede usar un video de YouTube y hay un montón de tales videos que podría usar para captar la atención. Otros ejemplos de contar. Puede compartir con los estudiantes una imagen, hasta puede ser algo chistoso. Hay también muchas imágenes en internet que puede bajar para mostrar a los estudiantes o fotos que usted mismo ha tomado podrían servir. Puede usar un poema, una obra de arte que tenga que ver con el tema del día. Algo visible. Por ejemplo, si va a mostrar la historia de la mujer adúltera y cómo muchos de los judíos que querían apedrearla podrían traer ciertas piedras y mostrar tipo de piedra que habrían usado para apedrear a las personas en esa época. O que algo visible, algo que les hace pensar y ver visiblemente algo de esa historia. Puede hacer referencia a alguien famoso que todo el mundo conoce y algo que ha hecho, algo que ha dicho para también llamar la atención. Muy bien, hay otras ideas también que ustedes quizás tengan para captar la atención de los estudiantes.
Eh, Quizás use un ejemplo que ha escuchado en un sermón, una predicación. Mayormente los predicadores comienzan los sermones con una introducción y ellos también en esa introducción van a querer captar la atención de sus oyentes y quizás si uno ha escuchado tal introducción de un sermón podría usarlo también en un estudio para captar la atención. Bien, ¿alguna pregunta? Para la próxima vez van a tener oportunidad de trabajar en un captar la atención. Parte de la asignación va a ser leer ustedes mismos la historia de David y Goliat en Primera de Samuel, el capítulo 17. Y ya para el miércoles sería tratar de traer cómo va a captar la atención de un estudiante si usted va a contarles esa historia para introducir la lección. Primera de Samuel. Sí, Primera de Samuel, capítulo 17, narra la historia de David y Goliat. Eso va a ser parte de la asignación de la próxima vez. Entonces, ¿cómo va a captar la atención? Si usted va a enseñar esa historia a unos estudiantes, sean niños o sean adultos, ¿qué usaría para captar su atención? ¿Entendieron? Atención. Después voy a colocar eso mismo en Sí, el chat para que vean. Algo que quiero mencionar otra vez es, siempre estamos dando tareas para la próxima clase, pero habrá un proyecto final para el estudiante que termine el curso y es simplemente haber aprendido este método de compartir la palabra y hacer una grabación de sí mismo o que otro le grabe poniendo esto en práctica al enseñar una lección del principio al fin usando captar, contar, consolidar, etcétera, para considerar, perdón, y consolidar para enseñar a otra persona. Y parte de la tarea siempre va a ser ir practicando. O sea, pueden hacer el intento aún antes de ese proyecto final de encontrar a un estudiante, un grupo y tratar de enseñar esta misma historia que acabamos de enseñar para que ellos tengan el beneficio de aprender también de esta historia y usted el beneficio de hacer la práctica. Bien, ¿han entendido eso del proyecto final y también la tarea de siempre tratar de buscar a personas para enseñar la misma historia que han aprendido aquí en clase a otros? Y eso es parte de lo que queremos lograr nosotros con estas clases. Bueno, entonces voy a colocar aquí en el chat y después voy a colocarlo en el grupo también de WhatsApp, lo que serán las tareas. La tarea. Entonces las primeras partes son estas. Ven en el chat, ver el video para la lección 4. Y ahí está el enlace para ese video. Y también hagan un plan para captar la atención con la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17. Y la próxima reunión va a ser el próximo Dios mediante. Ah, no, eso dice próximo lunes, perdón. Va a ser el próximo miércoles. Eso va a ser miércoles 21, sí. A las 7 p.m. hora central, como siempre.
¿Alguna pregunta sobre esta clase? ¿Sobre la historia del hombre rico y el pobre Lázaro? ¿Y sobre la tarea para el miércoles? ¿O el proyecto final? Ahora, como el miércoles yo no voy a poder estar en Yo no clase, voy a ¿ves? poder estar en clase. Ya, sí. Bueno, vamos a ver Sí, si nadie, porque si todavía nadie viene. invité a una persona para el día miércoles Ajá. y, y tengo que ir por ella también, pues. Ah, ya. Mm, Bueno, yo voy a estar en línea si no hay nadie, entonces tendremos que postergar otra vez la clase. ay, qué pena. Ya. Bueno, para esta vez vamos a terminar con oración. Sí. Querido Señor Dios, gracias te damos por esta historia Gracias, del hombre Señor. rico y el pobre Lázaro, en la cual nos ha mostrado que después de la muerte hay solo dos destinos, uno siendo el cielo a tu lado y el otro el infierno, que es un sitio de castigo, de desdicha, donde hay gran dolor y sufrimiento, que todos que van ahí van a tener que sufrir y eternamente, no hay salida una vez que uno esté ahí. Pero te damos gracias por enseñarnos en tu palabra la manera de escapar de ese castigo. Y no es por algo que nosotros hacemos, no es por nuestra obediencia a tus mandamientos, sino es por lo que Cristo ha hecho por nosotros, que Él ha obedecido toda tu ley como nuestro sustituto y Él ha pagado el castigo que hemos merecido por nuestra desobediencia a tus mandamientos. Pero Él pagó ese castigo del infierno. Él tuvo que ser alejado de tu presencia de amor por nosotros como nuestro sustituto y eso sufrió cuando estaba en la cruz, todo para librarnos de ese castigo. Y ahora la manera de escapar ese castigo es por la fe que tú mismo nos da, por tu palabra. Y eso muestra también la importancia que tú quieres que demos a tu palabra, porque es por ella que tu espíritu obra la fe en nosotros y nos guarda para que podamos entrar en las mansiones del cielo al terminar esta vida. Y pedimos ahora, Señor, también que nos fortalezcas en la fe, que nos motives por esta historia y también a comunicar a otros lo que enseña esta lección de la importancia de estudiar tu palabra, que es lo único que necesitamos, es lo todo suficiente para que podamos tener la verdadera fe e ir al cielo eternamente. Y entonces, motívanos, Señor, y fortalécenos también para ser tus instrumentos, para comunicar estas uh, muy buenas noticias a otros. Todas esas cosas, Señor, pido y que nos guardes y que haya también estudiantes disponibles el miércoles, si no, si podamos reunirnos otra vez el próximo lunes. Todas esas cosas, Señor, pido en nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias, profesor. Sí, es con Dios mucho le gusto. bendiga. Que Dios les guarde. Hasta la próxima. Amén y Igualmente. Dios amén. la bendiga. Ok. Amén. Dios lo bendiga. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.